Bien, vamos a cualquier duda o información que ustedes tengan, consulta para que sea más extensa la consulta, pueden hacerlo por correo electrónico. ¿Por qué digo por correo electrónico? Porque muchas veces por WhatsApp nos llegan una serie de mensajes y no lo leemos o lo pasamos, ¿no? Sin embargo, el correo electrónico, las consultas quedan, especialmente si están extra clase. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo a manera introductoria? Vamos a estar viendo lo que es el campo de las finanzas de la banca, también conocido como finanzas bancarias. Y básicamente es una disciplina que está orientada, al igual que lo que es la finanza per se, a la administración eficiente y eficaz de los recursos monetarios, especialmente en lo que son entidades financieras. Esta asignatura es un campo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque básicamente involucra varias aristas, varias áreas, como es el sistema financiero, lo que es la contabilidad, lo que es la gestión de riesgo, lo que es las finanzas, las estadísticas, la regulación y la práctica de prudencia financiera, ¿no? Básicamente, en este curso hemos planteado algunas preguntas de interés que esperamos responder al finalizar. Es decir, que cuando terminemos este curso, el propósito central es que ustedes puedan responder a estas preguntas. En primer lugar, ¿cómo se encuentra estructurado el sistema financiero en Bolivia? En segundo lugar, ¿cuál es la relación que existe entre riesgo y rendimiento del sistema financiero bancario en Bolivia? De igual manera, otra de las preguntas es cómo se evalúan en términos financieros, ¿no?, a las entidades de intermediación financieras y también cómo se puede monitorear su desempeño. Vamos a terminar nuestro curso con lo que es los componentes principales en la gestión del riesgo integral y en lo que es conocido como pruebas de tensión al sistema financiero bancario. Y bueno, una de las últimas preguntas que vamos a responder es ¿cuáles son las nuevas tendencias en la banca? ¿Por qué es importante este curso? Y bueno, básicamente la justificación se centra en proporcionar herramientas generales en lo que es el campo de las finanzas bancarias, sobre todo en lo que es la medición y el desempeño. Por lo tanto, el mayor objetivo de este curso es de que ustedes como participantes puedan introducirse a lo que es la gestión financiera en banca y entidades financieras, en lo que es la contabilidad bancaria, especialmente para aquellos que no son contadores auditores, y sobre todo, y esto está relacionado con un módulo previo que ya han visto, bueno, uno de los módulos del diplomado, orientado a lo que es la lectura y la evaluación de los estados financieros desde una perspectiva integral y sobre todo de riesgo. ¿Cuáles son las temáticas que vamos a estar viendo en este curso? Vamos a explicar el desarrollo del sistema financiero en Bolivia. Vamos a explicar cuáles son los determinantes de la morosidad del sistema financiero bancario boliviano. De igual manera, vamos a abordar lo que es la relación entre riesgo y rendimiento en el sistema financiero. Vamos a ver por ahí algo de econometría desde el punto de vista interpretativo para aquellos que no han escuchado lo que es la econometría. Vamos a realizar interpretación
y evaluación contable financiera, lo que son entidades bancarias. Uno de los modelos que vamos a ver, que es un modelo bastante sencillo, es el modelo de pérdidas esperadas, pero tratando de direccionarlo a lo que son entidades bancarias. Y vamos a ver algunas herramientas relacionadas con lo que es la gestión del riesgo de la liquidez en entidades financieras, ¿no? Entonces, de igual manera, vamos a ver lo que son los modelos de gestión de riesgo integral basado en lo que es el enfoque de Basilea II. Y vamos a cerrar nuestro curso con pruebas de tensión al sistema financiero bancario y las nuevas tendencias, especialmente desde la tecnología, lo que son las fintech, ¿no? Entonces, y en operaciones de la banca, como ustedes pueden ver, realmente son objetivos bastante ambiciosos para un tiempo bastante corto, que son cinco sesiones, incluyendo esta, desde luego, ¿no? En cuanto al formato, esta asignatura está planificada en 2 fases. Vamos a tener una fase de discusión de aspectos técnicos, aspectos analíticos, y vamos a tener otra fase de aplicación práctica. Es importante mencionar de que vamos a tener lecturas, en cada sesión, de la sesión número 2 hasta la sesión número 5 vamos a tener lecturas y vamos a tener que estar listos para contribuir sustantivamente durante todas las sesiones del curso y por lo tanto cada uno de ustedes va a ser responsable en participar activamente durante las sesiones de nuestro curso. Y esto es importante porque excepto esta clase que es conductual, no queremos entrar en la lógica donde sea el profesor que expone las clásicas presentaciones, ¿no? Y uno se aburre, ¿no? Entonces, obviamente, esta sesión tal vez puede ser un poco aburrida porque vamos a estar en esa lógica, no hay un material previo asignado para ustedes. Entonces, la idea es que desde la sesión 2 a la sesión 5 sea lo más dinámica y participativa posible. En tal sentido, vamos a tener nuestra metodología está basada en 3 actividades. La primera, lo que son lecturas, casos relacionados con las finanzas bancarias. Desde luego, para poder verificar de que ustedes han realizado las lecturas correspondientes, vamos a realizar controles de lectura y desde luego al final también vamos a realizar una evaluación aplicada. Dentro de lo que es el método de instrucción, es de autoaprendizaje. ¿Sí? ¿Qué significa autoaprendizaje desde una perspectiva constructivista? Significa que el rol del docente es un guía, ¿no? Donde ustedes como postgraduantes van a desarrollar y van a construir el trabajo. El rol del docente es presentar su retroalimentación y desde luego es un orientador, ¿no es cierto? Especialmente en aquellos puntos o temas donde ustedes tengan dudas. Esta asignatura ha estado pensada en el tiempo que va a durar aproximadamente con una dedicación de al menos 6 horas esta clase, ¿no? Para hacer las lecturas, prepararse. Muy bien. Uno de los elementos importantes por el cual siempre mostramos el programa académico, y no es solamente porque sea la planificación del curso, sino porque es como un contrato de trabajo, ¿no? Es un contrato de trabajo donde tenemos las cláusulas del contrato laboral, tenemos la remuneración, en este caso, su remuneración va a estar acorde a su rendimiento,
y van a haber 4 áreas de evaluación. La primera, que es participación. La participación tiene una ponderación del 30 puntos. Esa participación está desglosada en 2 áreas. Uno, lo que es la participación en cada lectura, y la otra, lo que son los líderes de discusión. Ya les voy a indicar quiénes son los líderes de discusión. Básicamente son aquellos quienes hacen preguntas relevantes al curso. Nos vamos acorde a nuestros apellidos, nos vamos a distribuir los temas y el resto de los posgraduantes debe participar, ¿no? El control de lecturas o tareas es del 20%. Al final vamos a tener un ensayo de las finanzas bancarias que tiene una ponderación del 20% y un trabajo final aplicado, donde el trabajo final aplicado consiste en la aplicación, valga la redundancia, de la metodología CAMEL, ¿no? Que es un ranking del sistema bancario que tiene una ponderación del 30%, ¿no? Entonces, si sumamos, es 30, 20, 20 y 30 es el 100%. Una de las recomendaciones que realizamos es que tenemos que ser consistentes en todos los rubros que componen la calificación final. ¿Qué significa eso? Significa de que si alguno de nosotros reprobamos la asignatura, puede rendir un examen recuperatorio de última instancia, según normativa de la universidad, en un mes máximo de haber culminado la última clase, o también realizar una tutoría. Para ambos casos se menciona de que existen cargos económicos según la disposición de la universidad. Sin embargo, el objetivo es evitar esto, ¿no? El objetivo es evitar esto. ¿Quiénes van a ser los líderes de discusión? Que tiene una ponderación del 10%. Los líderes de discusión son aquellos postgraduantes que dirigen o dirijan el debate sobre las lecturas. Los líderes de discusión van a explicar el núcleo de cada lectura y van a realizar preguntas relevantes al resto de la clase, ¿no? El trabajo como participante del curso será demandante del tiempo y por lo tanto es altamente recomendable que todas las lecturas asignadas sean leídas por todos los participantes. Como había mencionado previamente, el trabajo final va a consistir en una aplicación del curso direccionado a los conocimientos adquiridos, ¿no? De forma posterior ya les vamos a señalar las fechas. En el programa académico tenemos las lecturas requeridas por cada tema que vamos a abordar. Y esto es juego limpio, hay que hacer notar de que esta lista de lecturas o actividades es tentativa y que puede cambiar o inclusive puede aumentarse durante el transcurso del curso según el criterio del instructor, ¿no? Por lo tanto, es responsabilidad del posgraduante estar atento ante cualquier cambio anunciado en la clase. Estas lecturas están ordenadas de una manera sugerida. Sin embargo, queda a la discreción de cada postgraduante seguir el orden. El material bibliográfico ustedes lo pueden descargar todavía como recién nos han habilitado la plataforma Moodle en el transcurso de esta semana. Hasta el fin de semana voy a terminar de subir todo el material, porque recién me han habilitado. Pero todo el material bibliográfico se puede descargar o se podrá descargar en todo caso desde el portal de la universidad. Hoy es nuestra primera sesión, viernes 9 de diciembre.
¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Básicamente vamos a hacer lo que es la presentación del programa. Y les voy a hacer dos presentaciones. Una relacionada con el contexto económico y el ciclo financiero. Y la otra presentación relacionada con lo que son las dimensiones del sistema bancario en Bolivia. Desde luego, esto va a estar a cargo del profesor y no vamos a tener ningún control de lectura. Vamos a revisar qué vamos a hacer la semana siguiente. La semana siguiente como en mi caso, como profesor, les voy a hacer una presentación, indicadores del sistema bancario, y vamos a abordar el tema de tópicos aplicados a las finanzas bancarias. En la plataforma ya hay dos lecturas, la lectura de Vidaurre 2016, que es identificación de modelos de aproximación de betas financieras, esto aplicado al sistema financiero bancario en Bolivia, y el otro lo que es el paper de Díaz 2009, determinantes del ratio de la morosidad del sistema financiero boliviano. Para el próximo jueves vamos a dar un control de lectura con base en estas dos lecturas. Con base en Vidaurre 2016 y con base en Díaz 2009. ¿Okay? Entonces, el próximo jueves tenemos nuestro primer control de lectura y para estas dos lecturas, nuestros líderes de discusión van a ser los posgraduantes con apellidos de la letra A la letra E. Para el próximo viernes 16 de diciembre, en 7 días, vamos a abordar el tema de modelos contables financieros para entidades financieras. Aquí vamos a tener tres lecturas, y aquí los líderes de discusión va a ser de la letra, apellidos de la letra F a la letra P. Bonito, ¿no? En su cama. Muy bien, de la letra F a la letra P. Y las lecturas que vamos a hacer es Altamirano y colaboradores 2018, modelo de diagnóstico para medir el desempeño financiero en cooperativas de ahorro y crédito. La lectura de Acevedo, Prada y Fernández 2019, análisis del riesgo de quiebra de la banca comercial en Colombia. Una revisión mediante el método Camel, y de Rojas, Acevedo, Arévalo y Jaramillo 2020, propuesta metodológica para calcular pérdidas crediticias esperadas, ¿no? Bien, esto vamos a hacer la semana siguiente. Tenemos también, jueves tenemos control de lectura de 2 temas, el viernes tenemos control de lectura de 3 temas, líder de discusión de la letra F a la letra P. Nuestra siguiente clase es el miércoles 21 de diciembre, donde vamos a estar hablando de la gestión del riesgo financiero, líder de discusión de la letra U a la letra Z, apellidos, desde luego. Y tenemos las lecturas que están enlistadas en el programa académico. Y básicamente, nuestro última sesión es el jueves 22 de diciembre, donde vamos a tener como líder de discusión todos, pruebas de tensión al sistema financiero y tendencias en la banca. De forma posterior ya les voy a explicar en qué va a consistir nuestro ensayo de finanzas bancarias y nuestro trabajo final aplicado, ¿no? Sesiones 2, sesiones 3, 4 y 5 tenemos controles de lectura.
Como el programa académico tiene una analogía con lo que es un contrato laboral, en un contrato laboral existen cláusulas de penalización, cláusulas de suspensión y bueno, también existen cláusulas de despido, ¿no? Esperemos que no suceda ello. De igual manera, en nuestro programa académico tenemos lo que es una política de asistencia y el derecho a la evaluación. De igual manera, tenemos lo que es una política de deshonestidad escolar. Según la normativa de la universidad, para poder acceder a la evaluación final del curso, se exige una asistencia mínima del 80% de las clases. Entonces, dicho eso, si son 5 sesiones, ustedes solamente pueden faltarse a una sesión. Bien. Por otra parte, si se detectara que algún posgraduante ha cometido un acto de deshonestidad escolar, este va a recibir una calificación reprobatoria y se turnará a las autoridades universitarias. Y que básicamente, ¿cuáles serían los actos de deshonestidad escolar? Uso de la ayuda no autorizada por el instructor para desarrollar sus aplicaciones, la utilización, como vamos a realizar un ensayo y un trabajo final, entonces la utilización del plagio también está penalizada, ¿no? Entonces, básicamente, estas serían la planificación y todo lo inherente a nuestro curso. En anteriores sesiones, en anteriores versiones, mejor dicho, hemos implementado la política de cámara prendida. Y posgraduante que no tenga la cámara prendida, obviamente es removido de la sesión, ¿me entienden, no? Sin embargo, esa política la vamos a flexibilizar para esta versión, ¿o quieren que la activemos? Pues activamos esa política de cámaras prendidas. Doctor, Sí, en mi caso no tengo cámara. Ahora lo que yo hago es a veces encender mi celular y hay una interferencia que no deja trabajar. Entonces prefiero apagar el celular. Ahora bien, a veces me encuentro en un lugar que no entra bien el internet y se hace peor, pero aún así estoy siempre en clases. Por favor, yo no tengo cámara. bien. ¿Qué dicen el resto de los compañeros? ¿Cuál es su Doctor, experiencia previa en módulos anteriores? doctor, Sí, adelante, escucho. tal vez podríamos tomar la misma metodología que hemos estado haciendo en en los anteriores módulos. Eh, Había un periodo donde encendíamos las cámaras para que nos tome la asistencia y a través de llevar adelante ya la clase misma, no era tan necesario, digamos, la cámara prendida por parte de los participantes, no porque no querramos, sino tal vez porque siempre en la noche existen algunos problemas de comunicación, ¿no? Que cuando se enciende la cámara, como que parecería que se reduce el tema del ancho de banda, algo así, algún problema técnico que surge y tenemos dificultades de comunicación. Entonces, no sé si tal vez como sugerencia, tal vez pedirle que podamos actuar de esa misma forma. Muy bien. ¿Algún otro comentario adicional? Sí, tal vez también el tema
del hecho de que algunas veces salimos tarde, ¿no? Del trabajo, estamos en el minibús con el tráfico, o algunas veces estamos en reuniones. A mí alguna vez me ha pasado, entonces que estábamos con el tema de cobranzas que demora o alguna cosa, y me conectaba a la clase, estaba con el audífono y estábamos todavía con mis colegas, ¿no? En tema de trabajo, entonces tal vez es por eso también, ¿no? Claro que ya llegando uno a casa es más cómodo, ¿no? Estar con la cámara no habría problema para mí en este momento, pero a veces nos atrasamos, ¿no? El tema de trabajo también es para varios. Muy bien. Bien, y para aquellos que están en la comodidad de su hogar, pueden estar acostados en su cama con unas pipoquitas, unos nachos, comiendo y tranquilo, ¿no? Relajado, escuchando la clase, con cámara apagada, y el profesor y algún compañero como Juan Carlos sentados ahí con su cámara, ¿no? No hay problema, no hay problema. Muy bien, entendemos. No vamos a aplicar esa política porque no queremos, también, o sea, hay trabajo, hay condiciones de, como bien mencionado, ¿no? El tema del ancho de banda, aunque es una bonita excusa para no prender la cámara, pero también la comodidad, ¿no? Y la comodidad es lo más importante. Muy bien, no hay problema, compañeros. Les pido por favor que ingresen al Moodle y descarguen, hay una presentación que vamos a hacer hoy sobre el contexto económico y el ciclo financiero. Y mientras ustedes hacen la descarga y todo, vamos a dar un tiempo de 5 minutos, así también podemos ir a traer algo, traer agua, ir al sanitario o lo que ustedes gusten. ¿Ya? En 5 minutos comenzamos con nuestra presentación. Doctor, ¿no se escucha? Perdón, muchísimas gracias. Estaba mencionando que al parecer tenemos algunos de ustedes tienen problemas con acceso a la plataforma Moodle. Sí, no puedo ingresar a Moodle, no hay. Ya, Sí, doctor, tampoco puedo ingresar, no se puede. ya. Vamos a tener paciencia por el día de hoy. Esto va a estar en la plataforma, bueno, está, y esperemos que el día de mañana con la Magíster Norca ya pueda darle las orientaciones para poder acceder. ¿Les parece? Gracias. Muy bien. Bien, entonces, la primera temática que vamos a estar conversando es sobre el contexto económico y el ciclo financiero. Hay una línea bastante tenue entre la economía y las finanzas. Un analista financiero, analista de un broker, un gerente de banca, un CFO, un director de banco, todo lo primero que hace en el día es leer las noticias, ¿no? Estar bien informado. Eso es lo primero. Y conocer el contexto, porque si no conocemos el contexto, posiblemente vamos a estar en la nube, ¿no? Entonces, por eso esta presentación está orientada a lo que es el contexto económico y el ciclo financiero. Vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción. Vamos a hablar también de lo que es el contexto internacional en los mercados financieros, algunos escenarios y expectativas económicas en el corto y mediano plazo. Vamos a estar hablando también sobre lo que es la profundidad financiera, el ciclo financiero y la economía, y alguna discusión e implicaciones para las políticas públicas. Al final vamos a presentar unas conclusiones.
Muy bien, cuando hablamos del contexto internacional, hablamos de los mercados financieros, debemos ver qué es lo que está sucediendo en la economía a nivel mundial. Hay un indicador que se llama, por su sigla en inglés, HEPU, que es un indicador que es un índice que nos mide la incertidumbre económica a nivel global. Este índice de incertidumbre económica a nivel global, actualmente, si vemos de forma histórica desde el 1997, alcanzó su pico máximo a nivel de incertidumbre económica global en el mes de mayo del 2020, ¿no? Que básicamente es cuando viene el tema de la pandemia, la cuarentena, y obviamente esto ha tenido una serie de implicaciones económicas que ha incrementado el nivel de incertidumbre económica. Si observamos en esta gestión 2022, básicamente a lo que es este año, si bien es cierto a comparación del 2020, el pico máximo en mayo del 2020, tenemos niveles inferiores. Sin embargo, si comparamos o si apreciamos los niveles en el 2022, estos aún continúan estando dentro de los niveles más elevados en comparación con el histórico. Y una pregunta importante es, ¿a qué afecta la incertidumbre económica? Hay un canal de transmisión. Cuando se incrementa la incertidumbre económica global, lo que impacta en primer lugar es en los inversores, ¿no? Los inversores desplazan sus decisiones de inversión hacia un periodo cuando exista mayor certidumbre. Por lo tanto, aquí podemos decir de que mayor incertidumbre económica va a traducirse en menor inversión. Cuando hay menor inversión, la actividad económica, el GDP, o el PIB, PIB, Producto Interno Bruto, GDP en inglés, ¿no? Va para abajo, la actividad económica va para abajo. Cuando va para abajo la actividad económica, obviamente los precios tendrían a caerse. Y ante una caída de los precios, la tasa de interés disminuye y esto en un mediano plazo hace de que nuevamente la actividad económica tienda a restablecerse. En este año 2022, básicamente se incrementa la incertidumbre. Bueno, si bien es cierto hubo un descenso, hubo un repunte en el nivel de la incertidumbre por dos hechos importantes. Uno, a principio de años, lo que fue una nueva variante del COVID, el Omicron, ¿no es cierto? Y el otro elemento también que incidió en incrementar la incertidumbre económica global fue el evento geopolítico Rusia-Ucrania, ¿no? Lo cual esto ha afectado a que la incertidumbre ha tenido su secuela, se ha incrementado la incertidumbre. Y el contexto internacional desde los mercados financieros internacionales también se ha visto reflejada con mayor volatilidad. Hay un indicador que se llama el VIX o VIX. Esta información la obtuvimos de Yahoo Finance. Esta información la obtuvimos de Baker Davis 2022. Y básicamente cuando tenemos Cuando tenemos mayor índice, mayor incertidumbre económica global, lo que sucede es que las bolsas caen, ¿no? Las bolsas de valores caen. Hay un índice de mercado de capitales, que este es un índice ponderado compuesto de lo que son las bolsas de valores, que nos implica, por ejemplo, cuando tenemos niveles elevados,
significa de que las bolsas están con cotizaciones al alza, las bolsas están ganando. De forma contraria, cuando el indicador tiende a la baja, significa de que las bolsas han cerrado con menores precios, y al cerrar con menores precios, por lo tanto, hay caídas, ¿no es cierto?, en los precios de las acciones de manera generalizada. Este es un índice de bolsas mundiales para economías emergentes y para economías desarrolladas, ¿no? Aquí la información la hemos obtenido de Bloomberg. Bloomberg es la plataforma número 1 a nivel mundial en información financiera. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez de Bloomberg? ¿O tiene conocimiento, maneja Bloomberg? Sí, magister, yo vi en la universidad. Usted estudió ingeniería financiera en la Católica. Sí, Sí, con razón. ¿Qué conocía de Bloomberg? cómo poder acceder a las empresas, manejar el teclado con los tickers, poder ver algunos datos como con cuánto están cotizando, datos históricos, sus precios. Sí, correcto. Con Bloomberg podemos ver, yo les decía a un inicio, podemos que un analista financiero, un broker, un inversionista, lo primero que hace es leer noticias. En Bloomberg podemos acceder a noticias, podemos acceder a información de renta variable, acciones, mercados financieros, podemos acceder a instrumentos de renta fija, bonos, podemos acceder también a información de valoración de empresas, a portafolios de inversión, podemos acceder a información de divisas, podemos acceder a una serie de información financiera en tiempo real, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, en conclusión, mayor incertidumbre económica significa que los mercados de capitales, las bolsas de valores se van a la baja, ¿no? Esa es una incidencia directa. Y por otra parte, cuando tenemos mayor incertidumbre económica, también se incrementa lo que es la volatilidad en los mercados financieros internacionales. Hay una variable proxy que nos permite medir la volatilidad de los mercados financieros, que es el indicador VIX, ¿no? Que este es un indicador que nos mide la volatilidad de la Bolsa de Chicago, interpretada como una medida de volatilidad financiera internacional. Entonces, aumenta la incertidumbre económica, aumenta la volatilidad financiera. Esto afecta sobre la actividad económica, luego va a tener su consecuencia sobre la inflación, sobre la tasa de interés, y nuevamente cuando se restablezca en el tiempo, nuevamente vuelve a crecer la actividad económica. Sin embargo, el efecto inicial es la actividad económica. Si revisamos la volatilidad financiera internacional, el mes de marzo del 2020, perdón, fue el mes de marzo del 2020 fue hubo un pico que fue bastante elevado, fue similar, incluso fue un poco menor que lo que sucedió en octubre de 2018. Habría que ver qué sucedió en octubre de 2018. Los mercados financieros son bastante sensibles a noticias, a eventos, son sensibles, y eso hace incrementar la volatilidad. También podemos recordar lo que sucedió en septiembre, 11 de septiembre del 2001, ¿no? ¿Se acuerdan? El ataque a las Torres Gemelas. Hubo una incidencia en la volatilidad financiera. Octubre del 2018, la aparición del COVID, y actualmente nos encontramos acá, ¿no? Que si bien es cierto, en comparación de lo que es marzo del 2020, de la aparición de la pandemia, ha disminuido significativamente. Sin embargo, estos niveles de igual manera no dejan de estar en niveles máximos o en niveles elevados en términos históricos.
Fíjense ustedes, hasta acá hemos visto algunos nuevos indicadores: incertidumbre económica global, índice de bolsas mundiales, índice de incertidumbre financiera internacional. Bueno, en realidad, desde noviembre del 2021, el Bitcoin ha tenido un desplome importante. En noviembre del 2021, el Bitcoin estaba en más de $60,000. Hoy, de hecho, hoy está en $17,000. Entonces, el desplome y la caída ha sido bastante significativo, ¿no? Una pregunta importante es si Bolivia quiere emitir bonos en mercados financieros internacionales, ¿a qué tasa de interés debería salir? Si vemos, según Bloomberg, lo que es los bonos Bolivia TGN 2028, esto tiene un vencimiento en el 2028. El último reporte, que lo vimos 15 minutos antes de comenzar la clase, estaban con una tasa arriba del 9%. De hecho, si nos remontamos en la primera semana de noviembre, incluso se hablaba de una tasa cercana al 11%, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hay incertidumbre económica global, cuando hay incertidumbre financiera internacional, lo que sucede es, no solamente para Bolivia, sino para el resto de los bonos, es que estos tienden a caer. Y existe una relación inversa entre lo que es el precio del bono y el rendimiento del bono. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el precio del bono sube, cuando el precio del bono sube, el rendimiento del bono cae. Y cuando el precio del bono cae, el rendimiento sube. ¿Y qué es lo que se ha observado en el último tiempo? Que de forma general, a lo largo de todo, por ejemplo, si hablamos de todo el 2022, la tendencia general ha sido a incrementar el rendimiento del bono. Cuando se incrementa el rendimiento del bono, significa de que el precio está bajando y que, por lo tanto, para poder compensar esa caída en el precio, se debe ofrecer mayor rendimiento. Dicho de otra manera, si el gobierno de Bolivia actualmente quisiera salir a colocar a mercados financieros internacionales, tendría que hacerlo a una tasa superior al 9%. ¿Y a qué conclusión llegamos con esto? Llegamos a la conclusión que en Bolivia estamos con tasas de interés imaginarias. ¿Por qué? Imagínense ustedes que si el Estado, los bonos soberanos de Bolivia, tienen una cotización del 9%. Hace un tiempo atrás salió el Banco Mercantil Santa Cruz colocando bonos subordinados al 5.5% o 6%. Y si el Estado coloca afuera al 9 o al 10%, ¿cuánto debería colocar el Banco Mercantil? ¿A qué tasa debería colocar en el mercado local? ¿A qué tasa de interés los bancos deberían prestarse? O dicho de otra manera, ¿cuál debería ser la tasa de interés si si el Estado se presta al 9%, un banco tendría que prestarse al 10, 12% en el mercado local? ¿A cuánto debería prestar? ¿No? Entonces tenemos tasas de interés que son imaginarias, o irreales. El precio del petróleo también ha tenido alta volatilidad. Si comparamos de forma histórica, el precio máximo que alcanzó el precio del petróleo fue en mayo del 2008.
cuando alcanzó un precio cercano a los $140, ¿no? Este año se alcanzó igual un pico, fruto de todo esto, la incertidumbre. Hay una relación bastante peculiar entre lo que es la incertidumbre y el precio del petróleo. Cuando hay mayor incertidumbre, el precio del petróleo sube, ¿cierto? El precio del petróleo este año, en mayo, llegó a $114. El dato al día de hoy es de $72, ha disminuido. Y por lo tanto, el precio del petróleo tuvo comportamientos con bastantes fluctuaciones. Aquí la pregunta es cómo en nuestro país el precio del petróleo tiene un efecto positivo o negativo. ¿Alguien nos puede responder? Tal vez en el comportamiento del mercado del petróleo afecta de forma negativa en la economía, ¿no? Porque gran parte de la producción y del mercado primario está dependiendo en lo que significa Bolivia del precio del petróleo, ¿no? Al igual que el gas, ¿no? O sea, un incremento, decremento, una variación en los precios afecta grandemente, digamos, al ingreso per cápita nacional, ¿no? Muy bien. Entonces, decimos de que si hay alta volatilidad en los precios del petróleo, habría un efecto negativo. Coincido con él. Bien, pero más allá de lo que es la volatilidad, que es esa alta variabilidad, ¿la economía boliviana se beneficia con mayores precios del petróleo o se beneficia con menores precios del petróleo? Yo creo que, perdón, yo creo que sí se beneficia con la subida del precio del petróleo, porque desde el punto de vista de la económico, si bien nosotros estamos vendiendo gas a la Argentina y a los países vecinos, entonces, y el gas está al mismo precio de la subida y bajada inclusive del petróleo. Entonces, si es que sube el petróleo, entonces desde ese punto de vista sí nos conviene. Si sube el petróleo nos conviene. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera comentar su perspectiva, opinión? Yo pienso que si somos, digamos, exportadores de petróleo, de esos recursos, nos conviene, pues. Pero si nosotros importamos esos recursos para nuestro uso, no nos conviene. Muy buen punto. Aquí la respuesta depende de si somos importador neto o exportador neto de petróleo y sus derivados o afines. En el caso de Bolivia, por ejemplo, Bolivia es un exportador de gas natural. Y los contratos de gas natural con Brasil y Argentina, el precio del petróleo está indexado a lo que es, el precio de exportación del gas natural está indexado al precio del petróleo. Sube el precio del petróleo, por lo tanto, sube el precio del gas. No es inmediatamente, hay un rezago de 3 meses. Entonces, si somos exportador neto de petróleo o gas, por lo tanto, si sube el precio del petróleo, al subir el precio del petróleo va a subir el precio del gas. Al subir el precio del gas, suben las exportaciones. Al subir las exportaciones, suben las reservas internacionales. Al subir las reservas internacionales, sube la actividad económica. Obviamente, mayor actividad económica puede ser también de que traiga consigo de que la inflación suba. Al subir la inflación, la tasa de interés tiene que ser mayor. Y obviamente si la tasa de interés es mayor,
aquí, bueno, aquí hay un canal de transmisión, ¿no? La pregunta fundamental es si somos exportadores netos o importadores netos. ¿Qué sucede con los países que son importadores netos? Sube el precio del petróleo. Por ejemplo, si el combustible no está subvencionado, lo que va a suceder es que va a subir la inflación. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos subvención del combustible, del diésel y la gasolina, ¿no? Entonces la inflación está congelada, pero perdemos reservas internacionales. En países donde no hay subvención de combustible, directamente sube la inflación. Al subir la inflación, el Banco Central debe subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, esto va a repercutir en lo que es la actividad económica y nuevamente vuelve el mecanismo. En el caso de Bolivia es bastante complejo porque sube el precio del petróleo y al subir el precio del petróleo, obviamente hemos dicho que nos va a favorecer con el tema del gas natural, pero nos va a afectar porque al lado fiscal, porque sube también la subvención que tiene que hacer el gobierno para el combustible y ahí hay que netear, ¿no? ¿Cuál efecto es más fuerte? Si son las exportaciones o si es la importación del combustible. ¿Y el resultado cuál creen que sea? ¿Cuál es el efecto neto? El efecto neto esperado, bueno, no tenemos todavía la estadística, es que para este año fue negativo. ¿Por qué? Porque estamos exportando menos gas, ¿no? Fundamentalmente. Muy bien, y esto hemos explicado todo lo que es financiero, economía y finanzas. Ahora vamos a ver un poco cómo indicadores como analistas financieros, directores, gerentes, debemos tener una lectura de lo que es la economía, no solamente de forma actual, sino también en el tiempo, perspectivas. Básicamente, uno de los indicadores económicos que más se analiza es la tasa de crecimiento en la actividad económica, ¿no? Lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. En el 2020, en la pandemia, a nivel mundial, solamente 12 países lograron aumento del Producto Interno Bruto en lugar de recesión. Bolivia, en el 2020, tuvimos una contracción del 6.8%, luego tuvimos una recuperación del 6%. El gobierno planteó de que este año íbamos a crecer al 5.1%, aunque obviamente tal vez sea un poco optimista. Los organismos internacionales decían que íbamos a crecer entre el 3.8% al 4%. Posiblemente con los paros y bloqueos que se vivieron en Santa Cruz, la economía este año crezca entre un 2, 2,5%, inclusive en 1.5% de forma pesimista, ¿no? En el mediano plazo se espera al 2025, en un escenario esperado, que tengamos un crecimiento en torno al 3.5% y en un escenario pesimista en torno al 2.4%, ¿no? Entonces, por lo tanto, la perspectiva para la economía es que vamos a tener una desaceleración. Obviamente, esto es importante porque cuando hagamos nuestra planificación financiera, el estado de una empresa depende del sector, el sector depende de la economía, ¿no? Entonces, para efectos de crecimiento y planificación financiera, es importante el tema de la tasa de crecimiento de la economía. La tasa de inflación, hemos cerrado 2020-2021 con valores menor al 1%. Lo que se espera es que hacia el 2026 la tasa de inflación esté en torno al 3.5%. Y como financieros, ¿en qué utilizamos la tasa de inflación? ¿En qué nos puede repercutir la tasa de inflación desde el punto de vista de las finanzas? ¿Cómo? Para tomar una decisión dentro de eso. ¿O no es importante?
En el tema de precios. En el tema de precios, en el tema inclusive de nuestra planificación de los incrementos salariales, ¿cierto? Planificación, Sí, costos. Eso es importante que tengamos que lecturar. La tasa de desempleo, la tendencia desde el 2020, el 2020 alcanzó una tasa de desempleo anual del 8%, y la perspectiva desde luego es, si no existen otros shocks negativos que puedan afectar, a la disminución. Algo que es importante y que se explica en la época del superciclo de las vacas gordas es que el ahorro en el país ha disminuido en el tiempo. Este es el ahorro doméstico de los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Son las familias, son las empresas, son el gobierno, ¿no? Por ejemplo, en el año 2005, el ahorro doméstico era el 29% del PIB. Actualmente está en torno al 14%. Y esta caída fuerte en el nivel de ahorro del país básicamente es por la reducción del ahorro del gobierno, por la caída en el ahorro del gobierno, fundamentalmente por los ingresos de los hidrocarburos. Y por otra parte, la inversión más o menos ha permanecido estable. Bueno, el 2020 hubo una contracción en la inversión. Sin embargo, cuando el nivel de ahorro doméstico es menor que la inversión, lo que sucede es que el gobierno entra en déficit fiscal, ¿no? Y el gobierno, al entrar en déficit fiscal, también, bueno, el endeudamiento público tiende a subirse, o también, si no sube la deuda pública, puede verse reflejado en inflación, o también puede verse reflejado en caídas del déficit en cuenta corriente o en caídas de las reservas internacionales. En otras palabras, dicho claro, el ahorro doméstico del país ha caído, los niveles de inversión se proyectan que sean estables, pero esto se va a ver reflejado en lo que es el déficit fiscal, la deuda pública y la caída en las reservas internacionales, ¿no? De igual manera, ya son desde el 2014 estamos con un déficit fiscal que la proyección se va a extender hasta el 2026, aunque con una ligera corrección. La deuda pública, organismos internacionales sugieren que la deuda pública no debe sobrepasar el umbral del 50% del Producto Interno Bruto. Al 2021 ya ha superado más del 70%. Bueno, de hecho está casi próximo al 90%. De igual manera, el país tiene un déficit en cuenta corriente. Un déficit en cuenta corriente significa de que estamos perdiendo en comparación con el resto del mundo. Y bueno, ¿no? Lo más crítico en nuestro país es las reservas internacionales. Hay una métrica que se llama ARA, es una métrica del Fondo Monetario Internacional donde se establece que el nivel adecuado es 1. Bolivia está en 0.71. 1 es el nivel adecuado. Por ejemplo, Perú es el que tiene el nivel más elevado de este indicador de reservas. Bolivia estuvo, de hecho, en el 2011 en 3.4 y de 3.4 bajó a 0.71. Actualmente estamos en comparación, bueno, al 2020 ya, de hecho, ahorita debemos estar peor. Estamos en el mismo nivel de reservas internacionales de forma comparativa que Argentina, que esas son palabras mayores, ¿no? Y básicamente un tema importante que es como medidas de la importancia del crédito es la relación del crédito como tamaño o en porcentaje del Producto Interno Bruto. Esta información la obtuvimos del Financial Access Survey
Y el país líder en crédito es Chile, con 101% del Producto Interno Bruto. Luego está Bolivia, que tiene una importante participación en el crédito, que es casi el 54% del Producto Interno Bruto. Y después viene Colombia, ¿no? Al final de la cola está Argentina, que básicamente Argentina el crédito se ha contraído. ¿Cómo podemos medir lo que es de hecho, esta razón de crédito como porcentaje del PIB es lo que se conoce como profundidad financiera. La profundidad financiera, si hiciéramos una regresión o un análisis de dependencia, el crédito privado como porcentaje del PIB en comparación con el ingreso per cápita tienen una relación directa. ¿Qué significa esto? Significa que a mayor profundidad financiera, mayor desarrollo financiero, a mayor crédito como porcentaje del PIB, básicamente lo que se va a apreciar es que el ingreso per cápita va a ser mayor. Por otra parte, también ya viendo lo que son datos para Bolivia de lo que es el ciclo financiero y el ciclo económico, esto de acá lo realizamos a través de filtros de series de tiempo para poder correlacionar qué tan relacionado está el ciclo de la actividad económica con el ciclo de la cartera de créditos. ¿Y qué es lo que podemos apreciar? Lo que podemos apreciar es que el ciclo del Producto Interno Bruto tiene una mayor asociación lineal hacia atrás con el ciclo financiero. ¿Qué significa una asociación hacia atrás? Significa de que primero suceden cambios en la actividad económica y en función de estos cambios en la actividad económica suceden cambios en el ciclo financiero. Dicho de otra manera, que si primero existe un dinamismo en la actividad económica, después va a existir una expansión en el ciclo financiero, ¿no? Entonces, lo que podemos ver con simples correlaciones es que puede ser alrededor de 4 trimestres. ¿Y cuáles son los principales sectores productivos donde están mayor sincronizados o están más sincronizados con lo que es básicamente la actividad económica? Permítanme un segundito. El ciclo o la cartera de créditos está más correlacionada con lo que es la actividad económica, con lo que es la industria manufacturera, con lo que es la construcción. Y podemos decir que la cartera de créditos del sistema financiero responde a lo que suceda, por eso es rezagado, responde a lo que suceda con la actividad económica, responde a lo que suceda con la industria manufacturera y responde a lo que suceda con la construcción. Entonces, si hay una expansión en esto, por lo tanto, esto significa de que va a existir una expansión en la cartera de créditos. De otra manera, si hay una contracción en la actividad económica, en la industria manufacturera o en la construcción, en 4 trimestres va a existir una contracción también en la cartera de créditos. Ahora bien, la cartera de créditos es el líder o permite la expansión de ciertos sectores económicos, como es la agricultura, como son restaurantes, hoteles, y como es energía, gas y agua. Dicho de otra manera, si se incrementa la cartera de créditos hacia el sector de agricultura, el sector de agricultura va a crecer. Lo propio para restaurantes, hoteles, energía, gas y agua. Estos resultados hay un análisis bastante
exquisito en términos econométricos, cuantitativos, para poder llegar a estas conclusiones. Hay un análisis atrás, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos mencionar sobre la discusión e implicaciones para las políticas públicas? A manera de conclusión, podemos decir que existe incertidumbre económica y financiera a nivel internacional, lo cual esto, desde luego, va a repercutir sobre todo va a repercutir en los mecanismos de financiamiento. Si los bancos quieren obtener financiamiento externo, si el gobierno quiere obtener financiamiento externo, básicamente eso significa mayores costos financieros, ¿no? Esto desde la perspectiva macro, internacional. Por otra parte, también podemos apreciar de que desde la política económica necesitan medidas señalizadoras para evidenciar una corrección. Ahorita lo que está causando en la economía boliviana, el fondo de todo porque caen las reservas internacionales, es el sector fiscal y el sector externo, pero fundamentalmente el sector fiscal, ¿no? Por lo tanto, se necesitan medidas señalizadoras para corregir. Y por otra parte, este mecanismo perverso del sector fiscal que está causando un fuerte impacto, está afectando a lo que son las entidades financieras. ¿Por qué está afectando a las entidades financieras? Porque como el gobierno no puede conseguir recursos de afuera y los recursos los gestiona vía financiamiento interno. Por ejemplo, en el Banco Central tenemos lo que es el comité, un comité que se llama COMA, donde se hacen subastas. Básicamente, lo que hace es que los clientes institucionales, como son las AFPs, van y compran los bonos del Tesoro y esos recursos le restan liquidez a las entidades de intermediación del sistema financiero y le está restando liquidez, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como un efecto desplazamiento o efecto crowding out. Entonces, ahí tenemos un elemento central. Y otra parte que es una variable estrella de preocupación de lo que pueda suceder en el país. Sacamos una nota en un diario que se llamaba El tipo de cambio, las reservas internacionales, el último de los mohicanos. ¿Han visto la película El último de los mohicanos? Una película americana de 1992, donde hace referencia al último de la raza sobreviviente, lo último que queda, ¿no? Entonces, el tipo de cambio, las reservas internacionales es algo preocupante. Y bueno, los desequilibrios macroeconómicos pueden llevar desde el punto de vista financiero a lo que es un deterioro del riesgo país. Deterioro en calificaciones de riesgo, restricciones del financiamiento externo y desde luego esto obviamente puede afectar también a las empresas, a las entidades financieras. Y como estábamos hablando, las caídas permanentes en las reservas internacionales por debajo de lo que son referenciales internacionales puede conllevar a devaluaciones cambiarias o inclusive crisis de balanza de pagos, ¿no? Podemos concluir en términos generales, como hemos visto, el ciclo financiero y la economía boliviana se mueven a la par, es decir, en la misma dirección, aunque existen diferencias entre los sectores. Bien, entonces, de esta manera, damos por concluida nuestra primera presentación, que es contexto financiero económico. No sé si tenemos alguna consulta, comentarios acá. Bien, ¿qué les parece, estimados compañeros, si nos damos un receso de unos 15 minutos para comer una merienda, tomar un chocolatado, comer un silpancho?
¿Les parece? Está bien. Perfecto. Ya, 15 minutos, tenemos un Está receso y bien. volvemos. Ya, gracias. Recordemos de que para esta sesión teníamos planificado lo que era la presentación del programa académico. Otra actividad era la presentación sobre contexto económico y el ciclo financiero. Y vamos a ir con nuestra última presentación de la noche, que es dimensiones del sistema bancario. ¿Cuál es la estructura de esta presentación? Son 4 puntos. En primer lugar, vamos a ver lo que es la estructura jurídica del sistema bancario en Bolivia. Vamos a ver lo que es el sistema financiero directo y el sistema financiero indirecto. Vamos a ver el tema central, que son las dimensiones del sistema bancario y algunas conclusiones generales. Bien, cuando hablamos de la estructura jurídica del sistema bancario, ¿a quiénes ustedes piensan que nos estamos refiriendo cuando hablamos de la estructura jurídica? Nos estamos refiriendo a las instituciones propias, propiamente dichas, ¿no? Del sistema financiero, contenida en las entidades financieras, bancarias, que están en la ley 393, también las entidades de fiscalización o control o supervisión, en este caso la ASFI, y el gobierno, ¿no? Muy Por bien. intermedio del Banco Sí, Central. correcto. Vamos a ir primero por lo que es la estructura jurídica y ya las entidades financieras van a entrar en el segundo punto. Pero cuando hablamos de la estructura jurídica del sistema financiero, y esto debemos tener claro, haciendo referencia, por ejemplo, a lo que es la Ley de Servicios Financieros con base en Céspedes y Cosío 2020, nos señala de que en esta ley existe un Consejo de Estabilidad Financiera en Bolivia, CEF, ¿no? El cual básicamente es, como ministerio cabeza de sector está el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, quien básicamente está orientado a lo que es la responsabilidad en la política económica, y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas preside este Consejo de Estabilidad Financiera. Y por otra parte tenemos como miembros también del Consejo lo que es el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que dirigen lo que es la planificación integral del Estado plurinacional, el Banco Central de Bolivia, que es la autoridad monetaria, es el emisor de nuestro país. Como bien lo mencionó nuestro colega Maldonado, tenemos la ASFI, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, quien se encarga de ejecutar la regulación y la supervisión financiera. De igual manera, la ASFI, dentro de este Consejo de Estabilidad Financiera, funge como Secretaría Técnica, ¿no? Y por otra parte, también tenemos lo que es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, cuyo objetivo es supervisar, fiscalizar, controlar y regular los actores de la seguridad social de largo plazo y del mercado de seguros, ¿no? Entonces, básicamente esta es la estructura jurídica. De forma preliminar, bueno, ya nos mencionaba, o estábamos preguntando cómo está estructurada, cuál sería la diferencia entre lo que es el sistema financiero directo y el sistema financiero indirecto. ¿Quiénes conforman? Ya nos hablaban de las entidades financieras,
Juan Carlos nos hablaba de las entidades financieras, pero ¿cuál sería la línea divisoria entre sistema financiero directo y sistema financiero indirecto? Magista, tal vez la intermediación, que el sistema directo no cuenta con un intermediario y el indirecto sí. Muy bien. Entonces, las entidades financieras estarían en el sistema financiero indirecto. ¿Y por qué se llama indirecto? Porque necesitan de un tercero para poder contactarse el oferente con el demandante. Muy bien. Cuando un ahorrista va al sistema, a las entidades financieras, deja sus recursos y estos recursos son canalizados, por ejemplo, hacia demandantes de fondo, por ejemplo, los prestatarios, ¿no es cierto? Entonces el canal es indirecto. En cambio, en el sistema financiero directo, por ejemplo, la Bolsa Boliviana de Valores, yo soy inversor, voy, invierto, valga la redundancia, y sé directamente dónde va mi dinero, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Bien, entonces, cuando hablamos del sistema de intermediación financiera en Bolivia o sistema financiero indirecto, básicamente estamos hablando de lo que son entidades financieras estatales, un banco público, por ejemplo, tenemos el Banco Unión, tenemos también Banco de Desarrollo Productivo, tenemos lo que son las entidades financieras privadas, como es el Banco de Desarrollo Privado. Bueno, así está constituido en la ley de servicios. Otra cosa es que no lo tengamos, pero así está constituido. Tenemos también el banco múltiple, banco pyme, las entidades financieras de vivienda, las instituciones financieras de desarrollo, las entidades financieras comunales y la cooperativa de ahorro y crédito. Dentro de este sistema de intermediación financiera también están las empresas de servicios financieros complementarios, como son las empresas de servicios de pago móvil, las cámaras de compensación y liquidación, empresas de transporte de material monetario, empresas administradoras de tarjetas electrónicas, empresas de arrendamiento financiero, empresas de factoraje, almacenes generales de depósito, las casas de cambio y los buros de información. También le llaman empresas conexas. Y tenemos en la otra, este es un brazo que es el sistema financiero indirecto y el otro brazo es el sistema financiero directo. Que aquí básicamente, ¿cuál es el mercado? El mercado es la Bolsa Boliviana de Valores, Sociedad Anónima. Al 11 de abril del 2022, habría que actualizarlo para ver si han existido cambios. Tenemos 109 emisores. Estos 109 emisores fundamentalmente son bancos, seguros, compañías de electricidad, la empresa petrolera estatal, industriales, gobiernos municipales, entre otros, ¿no? De igual manera, en el sistema financiero directo tenemos lo que son las calificadoras de riesgo y a esta fecha están registradas 4, uno que es AESA Rating, SA calificadora de riesgo, la calificadora de riesgo Pacific Credit Rating, Microfinanzas Rating Bolivia y Moody's local, ¿no? Entonces, básicamente, estas son las 4 calificadoras de riesgo. En el sistema financiero directo también tenemos 15 sociedades administradoras de fondo de inversión. Hay 12 agencias de bolsa. También está la entidad de depósito de valores de Bolivia, Sociedad Anónima. Hay 15 firmas autorizadas, que son empresas de auditoría. Y tenemos 3 sociedades titularizadoras, ¿no? Que es BDP, sociedad titularizadora, Visa, sociedad titularizadora y Bolsa, sociedad titularizadora, todas de ellas, desde luego, sociedades anónimas.
Entonces, esto es, bueno, esta es una elaboración propia que hemos realizado con base en la ASF. Cuando definimos el negocio bancario, esto está en función de las políticas, de las orientaciones y segmentación y segmentos respectivos que fije cada banco, ¿no? Aquí no hay una regla de decir el negocio bancario es estándar, no. Cada banco fija su negocio bancario. Y este es un ejemplo de segmentos de un banco múltiple en Bolivia, obviamente por razones obvias, no vamos a decir cuál es el banco, en la cual identifica 5 segmentos de mercado. Y básicamente para que un banco defina cuáles son sus segmentos de crédito especialmente, debe considerar 2 variables claves, uno que es riesgo con entidad. ¿Qué significa riesgo con entidad? Con entidad significa cuál es el nivel de tolerancia en términos de montos de préstamos que va a prestar, valga la redundancia, a un prestatario, ¿no? Y otra variable importante es el nivel de ventas. Por ejemplo, en este ejemplo de un banco múltiple en Bolivia, tenemos el segmento del microcrédito, que esto es riesgo con la entidad entre $50 y $5,000 para negocios que tengan ventas al año menores a $10,000. Luego tenemos el segmento de pequeña empresa, que es riesgo entre $5,001 y $70,000, con niveles de venta entre $10,000 y $210,000. Luego tenemos también lo que es el segmento de la mediana empresa con niveles de riesgo entre $71,000, $70,001 hasta $500,000 y con ventas entre $210,000 y $1,000,000 año. Luego tenemos lo que es la banca empresarial y lo que es la banca corporativa, ¿no? La banca corporativa, que son financiamientos mayores a $1,000,000 y ventas inclusive mayores a $2,000,000 al año. Por otra parte, si vemos lo que es el título 5 de la recopilación de normas de la ASFI, hay una clasificación de segmentos en microempresa, en pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Y básicamente esta clasificación depende de un índice. Si el índice está entre 0 y 0.003 o 3.5%, digamos si queremos hablar en porcentaje, se clasifica como microempresa, pequeña empresa, si está en un rango hasta el 11.5. Luego, si mediana empresa, si es menor a 1, y si es mayor a 1 como gran empresa. ¿Y cuáles son los factores que permiten esta clasificación? Hay 3 variables fundamentales. Uno, lo que es el ingreso por ventas y servicio, que es el monto del ingreso anual del prestatario expresado en moneda nacional. El patrimonio es otra, que es el monto del patrimonio del prestatario, también expresado en moneda nacional, y el número del personal ocupado, ¿no? Que básicamente es en términos de promedio anual, cuántas personas se ocupan en la actividad del prestatario. Tenemos el índice que es para actividades de producción y actividades de comercio, que básicamente los parámetros son similares, y tenemos un índice que es para actividades de servicio. Yo les compartí en el chat una planillita en Excel que es una hoja bastante sencilla para poder realizar, ¿no?, alguna simulación. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa o si tengo mi empresa, ¿cómo se clasificaría? Y es bastante sencillo. No se puede bajar. Si están desde el celular, creo que no se puede bajar.
Si están con computadoras, sí. ¿Pueden bajarlo el archivo? ¿Alguien pudo bajarlo? Bien, entonces, si yo quiero simular mi empresa, lo primero que debo definir es si es del sector de industria y comercio o si es del sector de servicios, ¿no? Y básicamente acá lo que debo ingresar son mis ingresos por ventas mensuales, que esto va a ser anualizado, desde luego, y el nivel de patrimonio y el personal ocupado, ¿no? Estos tres datos, ingreso por ventas, patrimonio y personal, me da una clasificación. Por ejemplo, aquí puedo simular qué sucede si mis ingresos por venta mensual son 50.000 bolivianos y tengo 1 millón de patrimonio, un ejemplo, ¿no? Y tengo 10 empleados. Me va a clasificar como pequeña empresa. Y aquí hay esto es una tabla de datos donde aquí tenemos simulaciones de ventas mensuales desde 10.000 bolivianos hasta 7 millones. Y número de personal empleado desde un empleado hasta 100 empleados, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que nos va a dar es la clasificación si es una empresa pequeña, si es microempresa, si es mediana empresa o si es gran empresa. Por ejemplo, para ventas que sean mensuales de 7 millones de bolivianos con 100 empleados, me va a clasificar como gran empresa. Por ejemplo, si es una empresa que tiene 50.000 bolivianos de ventas mensuales, pero tiene 20 empleados, me va a clasificar como pequeña empresa. Si tiene 10 empleados, perdón, como mediana empresa, si tiene 10 empleados, me va a clasificar como pequeña empresa. Entonces, básicamente siguiendo un poco, digamos, el índice que nos maneja la ASFI, ¿no? Que está dentro de la recopilación de normas. Por eso les compartimos ese archivo en Excel. Bien, entonces vamos a ir a lo que son las dimensiones. Del sistema bancario. Para hacer énfasis, vamos a centrarnos en lo que es la banca múltiple, que es donde están la mayor cantidad de bancos. Esto es a 31 de diciembre del 2021. Posiblemente para el próximo módulo, si es que así se lo permite, vamos a tener ya información al 31 de diciembre del 2022, ¿no? Y hacemos para comprender las dimensiones del sistema bancario, vemos dónde están concentrados los bancos, sus esfuerzos. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, lo que es vamos a ir viendo uno por uno, Banco Nacional de Bolivia tiene mayor cartera de créditos en términos de el destino de crédito, en lo que son servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, mayor al 20%. Si hablamos del Banco Unión, tiene una cartera importante, concentrada en lo que es construcción y lo que es servicios inmobiliarios. El Banco Mercantil, de hecho, está también fuertemente, 61% del destino del crédito orientado a lo que es servicios inmobiliarios, el sector inmobiliario. Vamos a ver más adelante que esto más se relaciona con créditos de vivienda social. Si vemos el Banco Visa tiene mayores concentraciones en lo que es la industria manufacturera y la construcción. El Banco de Crédito, por otra parte, podemos ver también que tiene una fuerte concentración en lo que es en primer lugar los servicios inmobiliarios, industria manufacturera. En realidad, podríamos decir de que varios bancos como el Banco Ganadero, Banco Económico, tienen una concentración también en lo que son servicios inmobiliarios. Lo que podemos destacar, por ejemplo, el Banco Sol,
el Banco Sol tiene también en industria manufacturera, aunque obviamente es industria de pequeña escala. Porque en el caso de Proden, Proden destaca en agricultura y en ganadería y también en ventas al por menor y mayor. Si vemos el total del sistema tiene básicamente una fuerte orientación a lo que son los servicios inmobiliarios, ¿no? Y esto está fuertemente relacionado también con lo que son los créditos de vivienda social. Bueno, que ahora ya los vamos a ver. Les voy a compartir en el grupo de WhatsApp esta presentación, porque tengo entendido que está un poco pequeña, hay ciertos números que están un poco pequeños, pero se las voy a compartir. Por favor, pueden descargarlo vamos a subirlo al grupo de WhatsApp. Bien, ya la compartimos la presentación, el grupo de WhatsApp, diplomado en banca novena versión. Bien, si vemos el segmento por tipo crediticio, por ejemplo, la mayor parte de los bancos tienen una orientación. Tiene una orientación a lo que es el crédito empresarial, la mayor parte de los bancos, ¿no? El Banco Mercantil tiene una fuerte orientación, al igual que el Banco Nacional de Bolivia, a lo que es el crédito de interés de vivienda social. Tienen las mayores concentraciones. Si vemos, por ejemplo, Proden tiene una mayor concentración, mayor del 20% de su cartera, obviamente están atomizadas, en lo que es el microcrédito debidamente garantizado y el microcrédito garantizado con garantía real, ¿no? Por otra parte, si vemos otros casos, en el caso del Banco Ganadero, el Banco Nacional de la Nación Argentina, tienen también bancos en crédito PYME. Y en conclusión, podríamos decir, en promedio, la mayor parte del sistema financiero tiene orientaciones a lo que es el crédito empresarial. Si vemos los segmentos por tipo de garantía, de forma general, el tipo de garantía que tiene mayor participación de manera común es el crédito hipotecario, en primer lugar, aunque, por ejemplo, en Banco Sol, se caracteriza por lo que es la garantía prendaria y lo que es la garantía personal. De igual manera, también en Proden tenemos lo que es la garantía personal. Y básicamente, si vemos el sistema a manera general, la mayor participación está en créditos por tipo de garantía. Sobre montos de préstamo, hablando de montos de préstamo, la mayor parte de los bancos tienen créditos, concentraciones de carteras en montos mayores a $2 millones. El Banco Mercantil tiene una participación importante de créditos entre $50.000 y $1 y $100.000, ¿no? Esto, como habíamos señalado, está orientado también a lo que es el crédito a la vivienda social
Banco Sol tiene participaciones importantes de crédito entre $5,001 y $10,000 y $10,001 y $15,000, ¿no? El Banco Proden, el Banco Proden está atomizado en varios montos, esto especialmente hasta $100,000, ¿no? Hasta $100,000 está atomizado en montos mayormente desde $1,000 hasta $200,000 está atomizado. Y como la mayor parte de los bancos tienen fuertes concentraciones en montos mayores de $2,000, eso también jala al sistema. Si vemos en el caso de la banca PYME, en el caso de la banca PYME, tenemos en el caso de, por ejemplo, Ecofuturo y el Banco de la Comunidad, Ecofuturo tiene una orientación a lo que es la agricultura y la ganadería y el comercio. Y el Banco de la Comunidad tiene a lo que es las ventas al por mayor y menor y también en lo que es la industria manufacturera, ¿no? De igual manera, si vemos en lo que es la banca PYME, vemos ahí que existe un contraste. El Banco de la Comunidad tiene una concentración fuerte en crédito hipotecario, mientras que, por ejemplo, Ecofuturo tiene concentración en otros tipos de garantías y sobre todo también en garantías personales. ¿Cuáles son las conclusiones generales en esta dimensión de los mercados financieros? Si hablamos de Ecofuturo, si hablamos de Banco Sol, si hablamos de Proden, hablamos de Fortaleza. Básicamente esto tiene una orientación de negocio a lo que es la micro y la pequeña empresa. Si hablamos del Banco de la Comunidad, está más orientado a lo que es la pequeña y la mediana empresa. Dentro de las dimensiones de los mercados, del sistema bancario, los bancos múltiples tienen mayor énfasis en el crédito empresarial. Hablamos del Banco Unión, el Banco Visa, Banco Ganadero, Banco Nacional de Bolivia, Banco Económico, Banco Fácil, Banco de la Nación Argentina. En el caso, por ejemplo, de Proden y en el caso del Banco de las Iniciativas Económicas, lo que antes conocíamos como FIE, ¿no es cierto? Tienen concentraciones de crédito destinado a lo que es la agricultura y la ganadería. Por otra parte, los destinos de créditos más financiados son los sectores como es la industria manufacturera, el comercio, la construcción y los servicios inmobiliarios. Por otra parte, también es importante señalar que lo que es el Banco Nacional de Bolivia y lo que es el Banco Mercantil se destacan por su participación en el segmento de crédito de vivienda social, ¿no? De forma generalizada, en la banca múltiple, la mayor caracterización de la garantía es de tipo hipotecario, ¿no? ¿Por qué realizamos esta presentación de dimensiones del sistema bancario en Bolivia? Porque básicamente, si vamos a hablar de finanzas, es importante conocer cuál es el negocio de los bancos, dónde están dirigidos, cuál es su segmento, cuáles son sus principales estrategias. Y cuando vamos a analizar la orientación de un banco o de una entidad financiera, debemos hacerlo por la actividad económica del deudor, por el destino del crédito, por el tipo de crédito, por el tipo de garantía, por el monto del préstamo. No son fundamentalmente las principales variables que nos permiten clasificar cuáles son las estrategias de los bancos. ¿Tenemos algún comentario o alguna opinión que quieran
realizar hasta acá? ¿Alguna consulta? Muy bien, entonces, si no tenemos, quedan algunos minutos extra, pero hemos alcanzado nuestro objetivo. Y si no queda algún elemento adicional, bueno, pues vamos a dar por concluida nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos por su participación. Esperemos que el próximo, que para la próxima sesión, bueno, que el día de mañana o el fin de semana ya puedan acceder a la plataforma Moodle y descargar la información correspondiente. Recuerden, tenemos control de lectura el día jueves y tenemos control de lectura el día lunes. Muchísimas gracias, estimados compañeros. Para mí es un honor estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Es Muchas todo por hoy, gracias, amigos. doctor. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches a Gracias. todos. Buenas noches. Buenas noches.